encuentra en una situación muy difícil por diferentes motivos. Tenemos lo clásico, tenemos el flamenco clásico, el flamenco donde todo el mundo ha aprendido, que los grandes maestros antiguos como era Manuel Torres, Antonio Chacón, Marchena, Pepe Pinto, bueno, pues perdón, Pepe Pinto me he equivocado, quería decir Pavón, y entonces lo clásico ya sabemos lo que es. Ahora, la gente joven, tenemos que crear la actualidad del flamenco. En la guitarra flamenca ocurre que la música flamenca es una música muy tonal. Armónicamente se mueve siempre en un mismo tono. Entonces, para nosotros los guitarristas jóvenes estamos rompiendo esa barrera y nos encontramos con que la gente clásica creen que lo que hacemos no es flamenco. Yo creo que estamos en un momento de búsqueda y de mentalización de todo tiene que ir cambiando, porque antes todo el mundo utilizaba muy pocos acordes, hoy en día cualquier guitarrista conoce toda la guitarra, y creo que estamos en un momento un poco complicado, porque hay algunos artistas flamencos que han tenido mucho éxito, mucho éxito, entonces la gente joven quiere tener mucho éxito muy pronto y ganar mucho dinero muy pronto, y pienso que, bueno, que eso es lo que nos ha tocado en este momento, ¿no? Tu relación con los Estados Unidos está bastante estrecho, bueno, con esos proyectos en Nueva York. ¿Qué es esto? ¿Es también una huida del provincialismo español? ¿O cómo? No, eso corresponde a una idea que yo pienso, a una manera que yo creo que tenemos que España es un país muy pequeño, y yo pienso que la guitarra un artista tiene que ser internacionalmente conocido, porque tenemos que abrir campo. Entonces yo pensé hace ya tiempo que tenía que salir fuera, hacer trabajo fuera, proyectos fuera, para que la gente te conozca y poder trabajar de la guitarra, que es muy difícil. Era otra época, ¿no? Entonces solamente había 2 o 3 guitarristas que podían hacer algo interesante, y entonces como la guitarra flamenca no existe el conservatorio, no existe la escuela, no existe nada, los guitarristas hemos creado nuestra propia historia musical, y entonces ahora tenemos más información. Si nos equivocamos o no equivocamos, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque son momentos diferentes, ¿no? Sí. Y ha pasado con el jazz, ha pasado con el bolero, que la gente antigua, cuando empezaron a armonizar los boleros con acordes, otro tipo de acordes, con séptima, pues decían que no era bolero, ¿no? Y ahora ya todos los boleros están muy bien armonizados, o el jazz clásico, el bebop, todas esas cosas, cuando veían nuevas tendencias decían eso ya no es jazz. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio normal, la gente vive de otra manera, la cultura es diferente, y eso se refleja en la música, ¿no? No. Yo creo que no, yo creo que eso a mí no me preocupa, porque el flamenco está vivo, es una música que está viva, ¿no? En Andalucía la gente celebra las fiestas con el flamenco, entonces el que le gusta el flamenco, aunque toque una música clásica, el carácter, el impronto, eso siempre lo va a tener, ¿no? Lo que sí es diferente es que
la gente vive ahora de otra manera, sienten, piensan de diferente y esto se refleja en la música. A veces me pregunto que si los jazzistas hacen el mejor flamenco. No. Los jazzistas no saben hacer flamenco. No. Se acercan, se interesan, aprenden algo de flamenco, pero no, nada en absoluto. El flamenco, hay que saber tocar flamenco solamente haciendo compás, no hace falta instrumento, ¿no? El flamenco, antes la mayoría se hacía todo con compás y son cosas claves que hay que saber, ¿no? Es evidente que muchos jazzistas están muy interesados por el flamenco, pero se acercan, ¿no? Pero bueno, eso vamos, increíble.